Estudio de. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a un episodio más de tu programa y tu podcast, Mujer, que nada te detenga. Fíjate que hoy estoy con mi coproductora y compañera y amiga Emma Müller y vamos a hablar de este tema muy específico en el que tú vas a darte cuenta que no todo en la vida es sufrimiento, porque luego hay muchas mujeres, habemos muchas, sin totalizar, ¿no? Sin generalizar, pero sí hay muchas mujeres que sufren por tantas cosas que a lo mejor puedes regular y te puedes dar cuenta que si gestionas tu emoción de la manera adecuada, pues no tienes que sufrir por todo, ¿verdad, Emma? Así es. ¿Cómo Diana. estás, maná? Muy bien, gracias a Dios. Aquí pues con un tema que me apasiona, me fascina, todo lo que es la cuestión de la gestión emocional. Así es. Y esta cuestión del tema, ¿no? Pare de sufrir. ¿Por qué sufrimos tanto las mujeres? Somos tan bueno, la mayoría, ¿no? Aparte tenemos así como este ícono de ¿cómo se llama la mamá de esta que llora mucho, la que era ex de Derbez? Victoria Rufo. Ya sabes, toda sufrida y, ¿no? El típico, o sea, ¿por qué? A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos evitar? Es más, esto nos sirve para convertirnos en mujeres más fuertes, ¿no? Claro. Que al final decimos, es más, hay veces que dices, ¿por qué? Porque tengo que llorar, me choca llorar, porque ves que te estás expresando y te gana el sentimiento y no quieres llorar, pues, claro, ¿no? Y bueno, entonces, a ver, platícanos, Emma, tú que eres la máster en este tema de gestión emocional y me encanta a mí escucharte. Cuéntanos cómo podemos hacer las mujeres para poder gestionar bien nuestras emociones y parar de sufrir. ¿Cómo le podemos hacer? Ay, Diana, pues mira, es un tema complejo, extenso, pero yo creo que un punto bien importante que tenemos que tener en cuenta es diferenciar entre dolor y sufrimiento. Porque no es lo mismo, o sea, somos humanos, ¿no? Y la realidad, Diana, es que la vida, los golpes, lo que nos pasa, los sucesos, cosas malas, que a todos, nadie está exento, ¿no? De pasar por cosas complicadas, nos generan dolor y es necesario sentir dolor, o sea, es totalmente necesario para disfrutar de lo bueno. Hay que tener un marco de referencia y un punto de comparación. Claro. Si no pasáramos por cosas malas, por tristezas, por dolor, si no sufriéramos, pues entonces tampoco valoraríamos los buenos momentos, ¿no? Oye, como dicen, si quieres apreciar la luz, necesitas conocer la oscuridad. Pues, totalmente, ¿no? Y yo creo es más, la gente, yo estoy convencida de eso, la gente que ha pasado por sucesos muy dolorosos en su vida y logra salir de ellos, logra sanarse, logra superarse, son las personas que disfrutan más la vida. Como nosotros, maná. Así es, sí. Por eso te queremos ayudar a ti, mujer, a que puedas también avanzar y darte cuenta de tu grandeza y que puedes convertirte en esta mujer grandiosa. Así es. Okay. Segura. Que ve por sí misma. Empoderada y feliz. Y ¿no? feliz. Que es lo que todos queremos. En bienestar. Entonces, hay que comprender que el dolor es necesario, lo tenemos que atravesar, lo tenemos que vivir, pero el sufrimiento, Diana, ya es opcional. ¿Es serio? A ver. El sufrimiento ya es una elección. Okay. Y eso lo tenemos que tener muy claro, pues, para gestionar adecuadamente el dolor. ¿Pero qué es una gestión emocional? La gestión emocional es saber qué hacer con tus emociones. O sea, eso es gestionar. No tiene nada de malo sentir, ¿no? La gestión emocional es realmente esto que estoy sintiendo, ¿qué hago con él? Okay. ¿Cómo le saco favor? ¿Cómo le saco provecho? Eso es gestionar adecuadamente tus emociones, ¿no? Entonces, hay una teoría que a mí me gusta mucho del doctor Joe Dispenza, que es un maestro, ¿no? Que escribió entre muchos libros, uno que recomiendo mucho que se llama Deja de ser tú. Y nos habla de algo que a mí me impactó mucho, Diana, de esta adicción emocional que tenemos. Y yo creo mucho en esto también. Muchas personas hemos pasado por sucesos, por historia, por cosas difíciles, dolorosas, traumáticas, ¿no? A lo largo de nuestra vida, que nos acostumbramos a sentir y a tener en nosotros ciertos estados emocionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú ya traes todo este bagaje, te acostumbraste a sentir tal vez el dolor, la tristeza, como adicción, la angustia.
se genera una adicción a eso, igualito que con la droga. Entonces es increíble, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tú estás adicta a esas emociones que sentiste por durante tantos años. Entonces, cuando tú tratas, por eso a las personas nos cuesta de repente mucho trabajo sanar, reencontrarnos, encontrar la felicidad, ¿no? Sentimos que volvemos a recaer porque la mente nos empieza a jugar esta mala pasada de, no, tú estás adicta a estas emociones, entonces las requieres sentir. Entonces, ¿qué pasa? Es cuando los seres humanos, Diana, caemos en estas conductas de autosabotaje donde si no hay un problema, me lo recreo, ¿no? Yo necesito de una forma inconsciente caer en este autosabotaje. ¿Por qué? Porque yo necesito sentir esas emociones de las cuales ya estoy adicta. Estás enganchada. Ajá, entonces... Pero hay muchas que no somos conscientes que tenemos esa adicción. ¿Cómo podemos tener conciencia de que estamos como que repitiendo el mismo patrón, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo estar consciente de eso? Necesitamos empezar a tener mayor conciencia de nuestras emociones, de nuestros estados emocionales, y hay algo muy cierto. El mayor indicador de que algo no anda muy bien es tu mismo cuerpo. Okay. Es el mismo cuerpo. Muchas veces traemos las emociones de una forma inconsciente o estos estados emocionales de una forma inconsciente, pero ¿qué pasa? Yo no lo enfrento. Yo no me atrevo a sanar porque ahorita, Diana, sucede otra cosa. Vivimos en una sociedad drogadicta totalmente, que ante cualquier malestar emocional yo lo quiero mitigar con la pastilla, con la pastilla para la ansiedad, para la depresión, que yo no estoy en contra. O el alcohol. Sí, o mitigar o con las el drogas. alcohol, con las drogas. Yo no estoy en contra de los medicamentos, pero es como... Yo soy fiel creyente de que tenemos que ir de menos a más. Es como si traes una herida en la pierna y inmediatamente te la amputas porque ya no quieres sentir ese dolor. Evidente, claro, lo vas a dejar de sentir porque ya no traes la pierna, pero no te abriste ese proceso de introspectivo, de sanar, de ver, de conectar con tu historia de vida, de entender por qué traes ese dolor emocional, cómo trabajarlo y crecer en ti, ¿no? Lo que estábamos hablando con la psicóloga, ¿verdad? Uh-huh. Que hay que vivir el proceso, hay que sentir. Así es. Eso fue lo último que nos dijo, tú tienes que sentir. Así es. El dolor, y nos da miedo sentir el dolor, nos da flojera, ay, no, claro. No quiero pasar por esto otra vez, pero es un proceso necesario para sanar, pues. Claro, y Diana, es doloroso, ¿eh? O sea, trabajar en un proceso personal y fortalecer tu autoestima y sanarte. Es doloroso. A ver, dime entonces la diferencia entre sufrir o sufrimiento y dolor. El dolor es cuando te sucede algo, una situación complicada, dolorosa en tu vida, evidentemente sufres y necesitas ese momento de sanación, de vivir ese duelo. Tal vez es una pérdida, tal vez perdiste una relación, tal vez perdiste un trabajo, tal vez falleció un ser querido. Necesitas ese momento de duelo, pasar por él, traspasarlo por él de una forma adecuada para después salir y llegar a ese grado de aceptación, sanación y poder continuar con tu vida, ¿no? Pero la diferencia entre sufrir entre dolor y sufrimiento es que las personas que sufren se quedan estancados en un proceso del duelo donde yo me quedo sufriendo porque muchas veces hasta incluso le encontramos gusto y beneficio a quedarme en este proceso de sufrimiento y por la misma adicción emocional que ya te venía, ¿no? Yo explicando ahorita. Entonces, el cuerpo, en su infinita sabiduría, nos empieza a mandar mensajes de que algo no estamos haciendo bien, ¿no? En nuestra sanación, en nuestro proceso de mejora personal. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Somatizamos enfermedades, o empiezas a sufrir mucha ansiedad, que ese fue mi caso, ¿no? Yo empecé a sufrir mucha ansiedad hace aproximadamente 10 años, que fue el detonante que a mí me hizo ver, híjola, pues algo tengo que empezar a hacer, ¿no? Por algo estaba sintiendo esa ansiedad, ¿no? Por muchas emociones acumuladas. Entonces, cuando empezamos a sentir ansiedad o empezamos a sentir todas esas enfermedades o somatizar estas cuestiones, es cuando empezamos a buscar salidas fáciles y puede ser que te mitigue, puede ser que te ayude momentáneamente, pero no estamos yendo de fondo.
No estamos conectando con esa carencia, con esa herida, con eso, que es lo que nos tiene así y es lo complicado, ¿no? Entonces hay que enfrentar el dolor como tal para que no se nos convierta en sufrimiento, que eso es lo que no queremos, ¿no? Ya, pare de sufrir, como decía el programa, ¿no? Pare de sufrir. Pare de sufrir. Oye, y estas personas que vamos a hablar, estamos hablando de el ciclo de la ruptura también, ¿no? Es decir, es el dolor, cómo vives el ciclo, vive tu dolor, así es. Súfrelo, pero una vez que ya hayas culminado, pare de sufrir, pues, ¿no? Pero vamos a hablar, por ejemplo, de esta gente que es muy sentida. Ok. Por ejemplo, esta gente que es muy sentida, ese es otro tipo de sufrimiento. O es que, ¿cómo se le puede llamar? No sé, o sea, autovictimización, porque hay gente que se siente por cualquier cosita. Pendejada. Ajá. Ponle pi, por favor. Se siente por cualquier estupidez, ¿no? Es más, si le dices, dame un segundo, espérame tantito. Ay, ya no me llama. No, sí, ya me está mandando la fregada, ya. Es que no le caigo bien, y se está haciendo todo este tema, esta historia, ¿no? En su cabeza y ya. Se lleva ese sentimiento todavía a su casa y todavía lo vive 3, 4, 5 días más. Híjole, así. Y lo va y se lo platica a un amigo y a otra amiga, ¿no? Estas personas, quiero pensar que carecen de una autoestima saludable, pero ¿tendrá que ver con un tema también de gestión emocional? Totalmente. Sí, no, totalmente. Puede haber que ahí también haya una hipersensibilidad. Hay personas que son más sensibles que otras, y eso es muy cierto, ¿no? Que son personas que son altamente sensibles. Pero cuando yo caigo en esta situación de enganche, porque lo que pasa con esas personas es que se enganchan, ¿no? Por cualquier suceso, te pueden pasar 20 cosas buenas en el día, Diana, pero te pasó una cosa mala, una mala cara, un mal comentario, y te quedas enganchado con eso. Y eso es lo que traes. Y esa emoción que debe haber sido una simple emoción de segundos que la supiste gestionar, le pasaste página, se convierte en un estado emocional. Como bien dices ahorita, ya me quedé con todo ese coraje, con esa angustia, o porque me vería mal, porque me habló así. Sí, cuando la otra persona ni siquiera ni por aquí le pasa ya. Exacto. Y evidentemente también, Diana, pues ahí estamos hablando de una posible baja autoestima también, ¿no? Que lo que hace es que mi ego se infla y nos hace reaccionar, engancharme, no saber gestionarlo adecuadamente y creerme el centro del universo, porque cuando tú gestionas adecuadamente un suceso así, es decir, bueno, esta persona pues tal vez no durmió bien, no tiene un mal día, está pasando por algún problema, pero empiezo yo a ponerme como el protagonista de la historia, en este ego tan grande que tenemos muchas veces las personas arraigado, entonces pues me engancho, me lo tomo personal, como a mí, ¿verdad, Diana? ¿Cómo a mí? Había hace muchos años en mi trabajo una compañera súper insegura, pero súper insegura, o sea, y súper sentida, ¿no? Ajá. Que ahorita que precisamente estás diciendo esto de que se creen el centro de, pues no sé si se crean, pero se creen tan como se creen un objetivo fácil para cualquier persona. Porque si tú estabas y yo me sentaba ahí contigo y, oye, fíjate que el celular algo, y de repente volteaba para allá y veíamos que venía y luego seguíamos platicando, se paraba y, ¿qué están hablando de mí? Ya las vi que están hablando de mí. Yo volteaba y le decía, güey, no eres el centro del mundo, ni el ombligo, ni nada, no seas mamona. Déjate de cosas, ¿no? Ay, yo sé que estaban hablando de mí. Yo no hablo de la gente. A mí me da mucha flojera hacer eso y tú lo sabes perfectamente bien. No voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero era una persona que se sentía y y dejaba de hablarme todo el día a mí y a mi amiga, por ejemplo, ¿no? Ajá, de que claro. ya no nos hablaba y así, pero cuando, ya sabes, como niña chiquita, cuando la verdad es que es como 10 años mayor que yo todavía, imagínate. Entonces, este tipo de gente sufre mucho también. Muchísimo. Es horrible y creo que es una inseguridad brutal y la inseguridad viene precisamente de estas dos partes.
y por favor, corrígeme si estoy equivocada, pero una muy grande es quizá alguna herida de la infancia en el tema, o quizá una autoestima dañada ya de adulto, o quizá simplemente no saber gestionar las emociones correctamente y tener un ego muy grande y creer, o sea, que se vea fácilmente afectado, vaya, y que necesites validación y que necesites atención y que creas que todo el mundo te está volteando a ver a ti, que está hablando mal de ti, ¿sabes? Fíjate que en este proceso, nomás para que ahorita me digas más o menos y me hables de ese tipo de persona, porque sufren mucho también. Al final, ya después hablé con ella y ya como que se arregló un poco la situación, pero creo que nosotros vivimos en una cultura en donde somos muy susceptibles a sentirnos por cualquier cosa, ¿verdad? No, es que yo le hice así y no me saludó cuando a lo mejor ni siquiera te vio. Claro. Y ya te estás haciendo toda esta historia en tu mente y ya estás sentida, ya no le hablaste y ya sabes. ¿Qué tienen que hacer esas personas porque ser sentido es algo que te detiene en la vida para avanzar también? Híjole, sí. No saber gestionar tus emociones correctamente es algo que te detiene en la vida para avanzar. A ver. Mira, ahorita que dijiste eso del saludo y todo eso, qué chistoso que a veces llega alguien y te dice, oye, me encontré a fulanito en determinado lugar y no me saludó. Y yo siempre les digo, ¿y tú lo saludaste o tú la saludaste? Pues no, porque ella tampoco me saludó. Entonces, a lo mejor la otra persona también se quedó con la misma impresión, ¿no? O no te vio, pues. O no te vio, porque no, exactamente, o no traía humor para saludar en ese momento, o andaba desarreglada y no quiso ser evidente. Se hizo así como que a la que la Virgen le hablaba. Así como es. Qué común es, ¿no? Qué chistoso en esta cuestión cuando nos encontramos a las personas. Pero sí, Diana, en este caso de tu compañera, en esta historia que platicas, ahí evidentemente es una situación de ansiedad social. Eso es bien común en las personas que sufren ansiedad social. Nunca había escuchado ese término. Es ansiedad social y está obviamente alimentado por una baja autoestima, por vivencias. Puede haber una predisposición genética también, pero definitivamente es historia de vida. Eso es historia de vida, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con las personas con ansiedad social? Pues son esas típicas personas que no pueden ser los primeros en llegar a un lugar porque, híjole, no, qué vergüenza, pero tampoco puedo ser el último. Y son las típicas personas que, como bien comentabas, si llegan y ven que dos personas están como que platicando, cuchicheando, siempre van a tener estos pensamientos de, están hablando de mí, de seguro me están criticando o están diciendo algo de mí. No sé, se sienten, esta baja autoestima los hace sentirse el centro del universo, pero de una forma negativa, no de una forma positiva. Y ella, digamos que tenía la valentía, porque a veces eso es poco común de encarar y de enfrentar. Oigan, están hablando de mí, pero la mayoría de las personas que viven con ansiedad social se callan, o sea, sufren, como bien dicen, o sea, se sufren en silencio y evitan este tipo de situaciones y pues van por la vida tomándose todo personal, cualquier comentario, hay mucha hipersensibilidad, todo se lo están tomando personal y recrean muchas historias en su cabeza que no son reales, ¿no? Esto pasa mucho, ¿no? O sea, si alguien no te hizo una buena cara o no te saludó del todo, ya recreas, no le caigo bien, no soy suficiente, empiezo a ser muy poco autocompasiva conmigo, me empiezo ¿Te enganchas? Me empiezo a enganchar, ¿sí? Me empiezo a torturar mentalmente. Como a mal viajar, como dicen. A mal viajar, entonces se tiene que hacer un trabajo introspectivo personal para lograr sanar todas esas inseguridades que venimos arraigando. Sí, claro. ¿Y por qué es historia de vida, Diana? Porque pues todos hemos vivido cosas distintas. La autoestima se forja en la infancia, eso es un hecho contundente. Y como fue tu ambiente, como fuiste tratado, es lo que forjó tu autoestima de hoy. Entonces, muchas personas tuvieron la suerte y el privilegio de crecer en un entorno donde potencializaron sus fortalezas, donde se forjó su autoestima, donde les dijeron, eres bueno, eres maravilloso, eres capaz de hacer todo. Pero la gran mayoría de las personas, Diana, crecimos en un ambiente donde fue todo lo contrario, donde se te etiqueta, donde se te está constantemente señalando tus debilidades y no tus fortalezas. Entonces yo voy creciendo con estas creencias
de que no soy valioso, no soy suficiente, todos son mejores que yo. Entonces voy enfrentándome a la vida pues cojeando, así vamos por la vida, cojos emocionales. Entonces pues por eso es tan importante que tengamos estos momentos de introspección, esos trabajos, buscar ayuda sí se requiere para poder, ¿no? Barrer con todo ese dolor emocional con el que venimos cargando. Oye, pero hay muchas personas que no se dan cuenta y creen que así es la vida. A ver, hay muchas personas que no se dan cuenta que esa forma de ser les afecta. Claro. Y tiendo a culpar a todo mundo, menos a mí. Esas personas tienen el foco en todos, menos en ellos mismos. Porque y es bien característico. Cuando no sabes, pues no eres consciente. Y piensas, no, es que así soy yo, pues soy muy sentida, ni modo. Y tiendes a simple y sencillamente cerrarte y así soy yo y el mundo que me entienda si quiere. Claro. Sí, pero esa forma de pensar, híjole, cómo nos acarrea problemas, ¿no? Pues yo soy así y acéptame porque pues te estás tú misma cerrando a la posibilidad de cambio, a la posibilidad de crecimiento. Hay gente que no sabe que debe cambiar. Claro. Pero ¿por qué voy a cambiar yo? Cambia tú. Así es. Así soy yo, sentida. Sí. ¿No? Cuando realmente lo que nosotros queremos, la verdad, con estos programas es que te liberes de todas esas ataduras estúpidas. Claro. Porque son ataduras y creencias limitantes que al final del día te llevan al sufrimiento. Al sufrimiento en el ámbito que tú lo acabas de expresar. Es decir, al sufrimiento, es sufrimiento que ahí está. Y ahí está, y estás sufriendo, y sufres, y es una llaga que le estás dando vuelta y vuelta y vuelta, ¿no? Y entonces, siendo consciente de las cosas que te están a ti frenando, siendo consciente de aquello que dices tú, a ver, yo no quiero ser así. Es que ese es el primer paso. Yo te voy a decir algo, yo era de las personas que no podía expresarme en algún tiempo de mi vida sin llorar. No podía expresarme sin llorar. Porque traías la herida todavía ahí latente. Y me caía gorda. Y me frustraba y decía, pero ¿por qué chinteguas no puedo decir algo sin llorar? O sea, como autocompas. O sea, ¿cómo te diré? Como que, ay, pobrecita yo, que me sentía hasta yo, me daba coraje. Como víctima, te sentías como víctima de... No quería que me vieran así. Ajá. Sabía que me estaba expresando como víctima, como... Y empezaba, ay no, decía yo, qué flojera ser así. ¿Sabes qué? Yo quería que me vieran fuerte, que me vieran segura. Porque decía yo, si yo soy la que estoy de aquel lado del escritorio y veo a esta mujer desbaratándose, cuando estamos hablando de algo profesional, no seas mamona. Claro. O sea, por favor, ¿no? Entonces, era todo un tema, pero cuando te das cuenta que eso se puede arreglar, qué suave, pero hay mucha gente que no sabe que eso se puede arreglar. Claro, cuando tomas conciencia, volteas el foco hacia ti. Hay una frase que me encanta, que es muy cierta, que dice, no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. Si yo estoy viendo moros con tranchetes todo el tiempo, si yo estoy viendo la negatividad, si yo me estoy sintiendo por todo, es porque yo traigo eso dentro de mí y el mundo me lo está reflejando. Pero qué padre cuando te abres a ese nivel de conciencia, trabajas en ti y rompes con esas creencias y esos condicionamientos y dices, pues yo también tenía parte, ¿no? De responsabilidad en cómo estaba viendo mi mundo y cómo lo estaba percibiendo, ¿no? Entonces es bien importante. El reconocimiento es fundamental para todo. Todo lo que quieres cambiar en tu vida, primero necesitas reconocer. ¿Y cómo se reconoce? Que hay algo que necesitas cambiar, ¿no? O sea, darte cuenta. Reconocer con humildad o el mismo dolor. O sea, no hay nada que nos haga romper más con nuestro sistema de creencias, Diana, que el sufrimiento humano. Esas personas muchas veces no ves que hasta que tocaron fondo en la escala del dolor es cuando abren conciencia y cambian, ¿no? Rompen con ese sistema de creencias. Y hay personas que la vida les puede estar dando de golpes a ver si así, y no rompen con su sistema de creencias. Entonces, al final de cuentas, está en uno, pero no podemos salir adelante solos. Requerimos el apoyo y la ayuda de los demás, ¿no?
de nuestras amistades, de los profesionales en salud mental. O sea, requerimos ese apoyo. Entonces, lo primero es reconocer que hay algo que necesitamos cambiar en nosotros, que traemos ese dolor emocional, no mitigar o no querer disfrazar ese dolor con cosas que pues, nos van a seguir hundiendo más, ¿no? Ay, eso. Ahorita, fíjate, y dije, ahorita le voy a decir a Emma, pero se me olvidó. ¡Se me fue el avión! Como Sí. dicen, ¿no? ¡Se me fue el avión! Pero ese tema de disfrazar el dolor con drogas, pues estábamos hablando... Porque ahorita lo dijiste, estamos viviendo en un momento en que la sociedad se ha vuelto drogadicta. Sí. Y luego, sobre todo, aquí que las canciones que dicen desde siempre que me refundo en el alcohol para olvidarte, ¿sabes cómo? Que básicamente, bueno, es una estupidez porque terminas sintiéndote peor. Pero la situación aquí es, tú diste un ejemplo de que es como si te cortas, tienes una cortada en la pierna y te amputan, ¿no? Ajá, claro. Eso se me hace a mí muy, muy cañón porque es lo que tendemos a hacer en vez de ir con el especialista en salud mental, que es lo que más recomendamos, siempre vamos a recomendarlo, ¿verdad? Uh-huh. Ir con un psicólogo, psicóloga o psiquiatra, dependiendo de lo que sea, ¿no? Para que te atienda ese, a ver, ¿cómo lo podemos? Ese padecimiento, aunque no se vea, porque está en tu mente, sí. es algo que estás padeciendo. Y es muy importante porque tendemos, haz de cuenta que hay una fuga y le echas tierrita así y lo único que hace con que te tomas estas medicinas y todo, lo único que hace es, pues ahí medio tapa la fuga un rato, pero al rato se hace lodo y al rato va a empezar a salir el agua otra vez si te dejas de tomar la medicina. Traes un panorama peor. Yo te voy a decir una cosa, yo tengo gente muy cercana a mí, conocidas, que se toman la happy pill, o sea, es la pastillita de la felicidad. Ah, sí. Pero se la dejan o sea, sí, pues lo que te da el psiquiatra, ¿no? El psicólogo no da medicamento porque el psicólogo es un licenciado, es una licenciatura, y el psiquiatra es un médico, es un doctor. Ajá. Bueno. Entonces, es el único que te puede dar, o la única, psiquiatras, pastillas o medicamentos controlados. Pero aquí el tema es, si estas personas se dejan de tomar esas pastillas, se vuelven a sentir mal, porque no han trabajado en su mente. Solo están tapando la fuga con tierra y vuelve a salir el agua al rato y se hace un lodazal, pues. Claro. ¿No? Y es peor. Muchas veces, y como tú bien lo dices, lo mejor es que cuando tú estás muy mal, cuando hay una fuga muy grande y estás sufriendo y estás en el dolor y estás entrando a un proceso de este tipo, para de sufrir yendo con el especialista de salud mental. La recomendación aquí, la mía, es primero ir con un buen psicólogo. Vamos viendo, y por favor, tú dime si estoy mal. Te lo voy a agradecer. Pero en mi proceso de dolor y de sufrimiento, que fue mucho. Y por muchos años. Y por muchos años, porque no van a creerlo, pero te estoy hablando de hace apenas, bueno, te estoy hablando de unos 15 años atrás. No había la información y la apertura que hay ahorita. ¿Ok? Entonces yo no sabía ni siquiera a quién acudir. No sabía ni siquiera cuál era la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra. No era consciente de que todo este dolor yo lo podía tratar y me podía curar de este sufrimiento, dolor o todo lo que traía en mi cabeza. No sabía que se podía. Porque pensaba que ir a un psicólogo es que estoy loca. Exacto. Todos esos estigmas, ¿no? Hay este tabú, pues no. O sea, no voy con un psiquiatra si no estoy loca. ¿Ok? Y aquí el tema es ese. El tema es ser consciente y abrirte a la grandiosa opción de que cuando estés pasando por estos procesos que son muy saludables y que te debes de permitir sentir antes de tomar un Tafil, un no sé qué prazol o no sé qué lo que sea, o la Happy Pill, que ya le hice el ¿cómo se dice? El comercial. La publicidad. El comercial al Tafil. Pero bueno, antes de tomar cualquier cosa de esas, ve con un psicólogo, psicóloga, que te recomienden, bueno. Claro. ¿No? Ellas tú, uy, a mi amiga le sirvió mucho, vas con él o con ella, que te sientas bien.
Y como un buen profesional, este psicólogo, si él ve o ella ve que requieres de un medicamento, te va a decir, ve con el psiquiatra, te vamos a dar esta pastilla por tantos meses nada más y aquí vamos a seguir trabajando. Eso fue lo que... Yo en 10 años, fíjate, 10 años duró mi proceso. Tengo que decirlo, mi pinche proceso. Tu proceso de sanación. A la madre. O sea, fue muy lento. Pero pues fue muy efectivo, porque fue un proceso que me lo tomé muy en serio. Así es. Pero era tanto el daño psicológico, emocional que yo tenía de esta relación que tomó muchísimo tiempo de sanar. Muchísimo tiempo. Pero de esos 10 años, solo 3 meses tomé una pastilla que me dijo mi psicóloga, ve con el psiquiatra, te va a recetar una pastilla, te la tomas y sigues viniendo a terapia conmigo y con él una vez al mes. Y conmigo y con ella era 2 veces a la semana al principio. Wow, muy bien. No, después fui menos. Pero lo que yo quería era sanar. Claro. Lo que yo quería era que me enseñaran realmente cómo sanar mi sufrimiento, porque yo ya no quería estar sufriendo, y cómo vivir mi proceso. Y ahí fue donde empecé a entender muchas cosas. Y ahí es donde digo, yo decía, Dios mío, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué? Nunca me respondió nadie. Pero sabes, al final, una vez estaba sentada en la computadora y literal siento así un flachazo de que, güey, no es por qué, es ¿para qué te pasó esto a ti? Y entonces en el tema de ¿para qué me pasa esto a mí? Es todo este proceso que he vivido y estamos tú y yo el día de hoy aquí sentadas. ¿Para qué? Para ayudar a otras mujeres a que puedan salir mucho más rápido de sus zonas de dolor, de sufrimiento y paren de sufrir y puedan recuperar su vida y entender que todas estas creencias que las limitan y estas cosas que nos hacen sufrir pueden reprogramarse. Así es. Tú puedes reprogramar tus pensamientos. Porque tú puedes pensar que no sirves para nada, que no eres suficiente, que nadie te va a contratar, porque era lo que yo pensaba, porque era lo que yo me creí en mi mente que me lo dijeron, que yo era, ¿no? Y de repente empiezas a darte cuenta que tú tienes el control. Así es, ¿no? Totalmente. Tú puedes programar y reprogramar esos pensamientos. Y es científico, no estamos hablando de manifestaciones, estamos hablando de activar tu cerebro y llevarlo a realmente cambiar esos pensamientos de derrota y catastróficos y caóticos en pensamientos potenciadores. Y eso es lo que te va a llevar finalmente a florecer. Claro. ¿Y lleva tiempo? Claro que lleva tiempo. Y es un proceso doloroso, por supuesto, porque conectar con tus demonios internos, Diana, es extremadamente doloroso, pero lo tenemos que hacer. Y esta cuestión de dejar de disfrazar el dolor, híjole, qué cierta es, ¿no? Detrás de cada adicción, la que me pongas, hay dolor emocional, drogadicción, alcoholismo, sexo, pornografía, compras, ¿no? A la adicción a las compras. Hay un dolor emocional que lo que estamos haciendo es nada más como que mitigarlo momentáneamente, pero cuando ese dolor regresa, porque sientes placer, evidentemente, sientes placer momentáneo, pero cuando el dolor regresa, resulta que regresa más fuerte y cada vez nos vamos hundiendo más. Entonces es bien importante ser valientes, comprender y reconocer que hay cosas que tenemos que cambiar, que tenemos que sanar, voltear el foco a nosotros, dejar de responsabilizar al mundo por lo que nos pasa, porque eso es muy de la cultura de la víctima, ¿no? No responsabilizo a todos. La víctima. Claro, ¿te hicieron daño? Sí, por supuesto. A todos nos han hecho daño. O sea, claro. Realmente viviste situaciones difíciles, claro, nunca vas a ser responsable, jamás vas a ser responsable del daño que otro te hizo a ti, nunca, jamás. Pero eres 100% responsable de tu sanación, eres 100% responsable de dar con ese dolor emocional, de trabajar en ti, de fortalecerte, de romper con todas esas creencias y de empezar a ver el mundo de una forma distinta. De eso sí somos 100% responsables, ¿no? Exactamente. Y vamos a cerrar este podcast diciéndote que
te acerques a tu especialista de salud mental. Eso es muy importante y hay gente que me dice, pero cuestan carísimo, ¿no? Pero fíjate, hay fundaciones y en ciertos gobiernos en donde ellos ofrecen ayuda gratuita. Si tú quieres, lo buscas y lo vas a encontrar. Pero no hay nada más importante que tener tu mente clara y equilibrada para poder avanzar en la vida y convertirte en la persona y en la mujer grandiosa que quieres ser. Muchísimas gracias, Emma. Muchísimas gracias. Gracias, un placer. Y sabes, queremos invitarte, ya sabes, todos los miércoles en tu podcast Mujer, que nada te detenga. En todas las principales plataformas, YouTube, Spotify y Google Podcast, Apple Podcast, y ya se me olvidan tantas, pero ya sabes, ahí vamos a estar siempre para ti, mujer. No estás sola. Gracias, manita. Gracias. Nos vemos. Qué grueso ese tema, ¿no? Estudio de